¿Qué era lo que veían los ciudadanos a través de los espejos? ¿A un rey? ¿Un dios? ¿O era tan solo un embaucador? Muchos de los observadores, demasiado ocupados con la guerra propia, no habían llegado a escuchar de aquellos conquistadores y su gloria. Por ello, no podían creer en aquella fantasía, aun si era la propia reina quien la narraba. Ya los ciudadanos se habían cansado de esperar ayuda, rezaba, pero no como un acto de súplica, sino como una manera de encontrar paz. ¿Quiénes eran ellos entonces? ¿Qué pretendían al contar esta mentira y por qué la reina que tanto amaban los secundaba? Pocos, o quizás ninguno creía en aquel escenario, que de ser cierto, sería un verdadero sueño. Si la gente del reino dracónico aún creyera en cuentos, habrían tomado el rosario en lugar de la lanza. Y habrían creído en esas palabras. 100.000 de 1000 humanos en una noche. ¿Qué clase de dios sería capaces de tal hazaña? Son solo hombres, pensaron y murmuraron algunos que no creían en tan convenientes salvadores. Y pareció que el mundo mismo reaccionó a la duda de los ciudadanos, pues en poco segundo el sol desapareció de la vista. La mañana melancólica con el cielo cubierto con nubes grises, y un viento helado golpeando el rostro de los ciudadanos. Contrastaba perfectamente con lo todos sentían. Miedo y tristeza, por pensar qué clase de artimaña habían ocupado aquellos seres con la reina. ¿Habría sido la misma magia que aterró a los oficiales de la guardia el día anterior? ¿Era el mismo truco que habían ocupado aquellos para vencer a Gasef Stronov? Momonga, quien ya era objetivo del hechizo realizado por Draudillon, pudo sentir el descontento de los ciudadanos, pudo verlo en esos ojos que dudaban, y sus compañeros también podían notarlo. Estos no eran los pacíficos pobladores del pueblo carne, que además de verlos actuar en persona, tenían un corazón cálido y amable con el cual los aceptaron. Pero estos no, estos humanos curtidos por la guerra, golpeados por el hambre, no aceptarían a estos hombres tan fácil, ni a la fantasía que deseaban venderles. Nunca. Creímos que sería fácil, se dijeron los dos supremos, que superaban a Satoru Suzuki en edad. Dos hombres consumados, golpeados por la burocracia, y teniendo el poder en sus manos, conocían bien a los hombres que luchaban día con día, y en especial a aquellos que perdían algo. Los ciudadanos, para Touchme y Ulbert, ahora se veían como aquellos empleados a los que ellos estaban obligados a despedir. En su mundo ningún trabajo era 100% seguro, y una llamada de recursos humanos era siempre una mala noticia. En este caso, los pobladores eran marginados, para los cuales cualquier mesías o salvador era no más que un embustero, un maldito estafador. Esa era la razón por la que ambos le pidieron a Momonga que saliera a escena en su lugar. Pues por alguna razón, hasta este momento, ya fuera en Errantel, Restice o Carne, ese hombre había logrado superar el miedo que habita en el corazón humano, logró romper esa barrera y convencer a todo con el que hablaba, que él era de confianza. De haberse dedicado más a su trabajo, Touchme y Ulbert aseguraban que ese hombre los habría superado en rango y salario. El carisma de un demonio habitaba dentro de un tímido joven antisocial. Aquel pensamiento hacía que los otros dos reflexionaran sobre el gran sentido del humor que tenía el mundo al momento de brindar talento. Pues a pesar de que la suerte siempre parecía estar de su lado, ellos dos no podían negar que las palabras del Overlord calaban profundo en el corazón. Y prueba de ello era su posición dentro del gremio, pues a pesar de no ser el más fuerte, y aún por encima de su talento como estratega, lo que realmente hacía a Momonga el ideal para dirigir el gremio era su facilidad para entablar amistad con otros. Era por ello que Ainzo Algaon había podido reunir a tantos jugadores que típicamente habrían sido asesinos solitarios. Aunque el propio Momonga no lo entendiera, los demás no podían olvidarlo. La pelea entre Ulbert y Touchme fue lo que inició la separación del gremio, pero lo que definitivamente hizo morir a Ainzo Algaon, la verdadera razón por la que abandonaron tantos miembros, fue la depresión de Satoru Suzuki después de la partida de sus dos amigos. Sorpréndenos. Hazlo. Deseo el demonio. Carne. Y Restice, Henry, Firea, Cajit y Clementine, ahora engáñalos a ellos también. Gritó dentro de su alma el insecto. Muéstranos al asesino, al estratega. Muéstranos al maldito Overlord que llevó a la gloria a Ainzo Algaon. Gritaron emocionados dentro de sí mismos esperando a ver lo que Momonga haría. Momonga metió sus manos, cada uno en un agujero negro que se formó de la nada. A sabiendas que el mundo le observaba, mostró un rasgo único de los jugadores en este mundo, y de aquel especio al que solo él tenía acceso. Extrajo la espada de un héroe,
y la cabeza de un guerrero. La espada de Cerebrate, y la cabeza de Bafarot se encontraban en las manos del Ser Supremo. Maldito, maldito, susurraron felices los dos seres supremos. El hechicero quedó mudo. Miró a los pobladores. Vio sus rostros sin saber qué significaban estos, ni porque sus compañeros le habían pedido dar el discurso solo. Pero, si deseaba conquistar los ciudadanos, lo mejor sería primero ganarse el miedo, o el respeto de los pobladores. Siguió el consejo de su viejo compañero Lucifer, y mostró ante todos el arma de un héroe amado y de un demi-humano temido. Y entonces con fuerza gritó: la guerra ha terminado. Aquella declaración retumbó por todo el mundo, causando miedo y envidia en algunos. ¿Quién era ese hombre? Se volvían a preguntar los pobladores. La forma de los cuernos de aquel demi-humano herbívoro reveló que aquel era Bafarot. Y el brillo del arma, ese divino brillo, probó que alguna vez fue el arma de Cerebrate. ¿Por qué? ¿Tenía ambos aquel hechicero enmascarado? Algunas gotas de lluvia cayeron. El cielo gris comenzó a llorar, al igual que los ciudadanos. Lo que fuera a decir Momonga, fue apagado por los gritos. La población estalló, gritos de dolor, lágrimas de alegría. En un segundo un aguacero cayó sobre la ciudad. Los cielos comparten nuestra felicidad, así lo interpretaron los ciudadanos que sin ningún miedo permanecieron bajo esa fría lluvia. Padres lloraron a sus hijos perdidos en la guerra, mientras que juntaban sus manos para decirle a aquellos que perdieron: lo logramos. Las familias se abrazaban, se aferraban a los pequeños, felices de saber que estos no serían arrastrados a la guerra. Dentro del reino dracónico, no hubo quien lo dudara en ese momento, se dejaron llevar por el ambiente, por la felicidad. Quizás nadie conociera a los conquistadores, pero todos vivían con las historias de Cerebrate y Bafarot, los dos más poderosos de ambos bandos. Sin saberlo, al sacar ambas cosas de aquellos agujeros negros, Momonga declaró: esto hemos perdido, y esto hemos ganado. No podían creer que tres desconocidos hubieran realizado tal hazaña. Pero sí podían creer en Cerebrate. Todos los ciudadanos del reino dracónico podían creer en que ese noble héroe había luchado junto a los conquistadores que destrozaron un ejército para dar un golpe final contra los demi-humanos. Los otros dos supremos lucharon por contener la risa. No podían creer tal estratagema, que como el golpe de una lanza perforó el corazón de aquellos desconfiados ciudadanos. Demiurge apretaba los puños. Se odió a sí mismo por pensarlo aun cuando su padre había vuelto con él. Pero no podía evitar sentir envidia de Pandora's actor, aunque fuera solo un poco. El tesorero disfrazado de ninja infló el pecho orgulloso. Aquel era el ser que lo había creado. Desde el interior del palacio, Aura comenzó a aplaudir mientras una enorme sonrisa se formaba debajo de su máscara. Una admiración infantil. Clementine cayó de rodillas, junto las manos, oró y lloró. Draudillon miró al cielo, y observó cómo lloraba. Se preguntaba si era acaso su abuelo, que veía por fin concluido su reinado, pues a este paso, la Dragonioth, que apenas conocía a estos nuevos emperadores, estaba segura de que incluso los cielos formarían parte de ese imperio. Mientras que el mundo festejaba en furia y temblaba, el solitario Overlord, alejado de todos aquellos pensamientos, se preguntaba confundido: ¿por qué? ¿Por qué todos gritaban tan felices? ¿Por qué sus propios compañeros parecían estar tan complacidos? Pensaba Momonga, consciente de que ya no podría hablar sin arruinar el buen ambiente de los pobladores. El discurso que Momonga pasó toda la noche pensando no llegó a ser escuchado jamás. Lo que la población del reino dracónico necesitaba escuchar por parte de los seres supremos había sido dicho. Las lágrimas y los festejos hacían imposible que algo más fuera anunciado sin estropear lo ya conseguido. Draudillon pensó que quizás sus amos fueran conscientes de que la población estaba ya en la palma de sus amos, y no se sorprendió cuando Ainz abandonó el palco junto a sus compañeros. Entonces, Draudillon desactivó el hechizo y dio el mensaje por terminado. Tal como habían hecho con los demi-humanos, los conquistadores, no. Los emperadores atacaron poderosos sin darle oportunidad a los otros de defenderse. En una noche derrotaron a los demi-humanos. En unos segundos conquistaron al reino dracónico. Se resguardaron al interior del castillo Momonga y sus amigos, seguidos por la reina. Maravilloso, Ainz-sama. Expreso conmovida Clementine con lágrimas manchando su hermosa y cálida sonrisa. Aura y Pandora's actor se limitaron a aplaudir.
La primera porque encontraba en esa acción una forma correcta de demostrar su admiración en presencia de estos humanos, y Pandora's actor porque no quería arruinar su disfraz gritando con la voz de Nishiki en Rai. Demiurge se inclinó, y mostró sus respetos. Ulbert y Touch me tocaron el hombro de su amigo, como diciéndole buen trabajo con ese simple gesto. La reina por su parte, se arrodilló y el primer ministro, quien estaba aterrado, imitó a su señora. Festejo la gloria de los 3 emperadores, dijo Draudillon. Y aseguro que mi gente ya no tendrá protesta con este cambio. Pero mis señores, ahora que tanto los demi-humanos como mis compatriotas han sido apaciguados, ¿qué es lo que esta sirviente deberá hacer? Pregunto, auténticamente sin saber qué nuevo paso debía llevar a cabo. Que la población celebre este día. Con las pérdidas que sufrieron los demi-humanos estarán demasiado temerosos para atacar, dijo Touchme. Manda al ejército a las ciudades, en grandes números para evitar que los demi-humanos exploradores en las ciudades maten a alguno, y que traigan todo lo valioso que encuentren una vez obtenidos los recursos y con los civiles contentos, empezarás la construcción de granjas de ganado y una revitalización del campo. Seguirá un fortalecimiento de las tropas para mantener el orden entre la población. Ahora que la guerra terminó, los mercenarios se quedarán sin trabajo, y es menester frenarlos antes de que se organicen y comience la actividad criminal, agregó Ulbert. Las prioridades son, alimentar a la población, mantenerlos seguros y desintegrar a cualquier grupo que practique el secuestro y esclavismo, dijo Touchme, haciendo énfasis en lo último. Tienes nuestro permiso para comerciar con el imperio si hay problemas con los alimentos. Pero asegúrate de guardar el 80% de lo obtenido del botín de las ciudades como un ahorro para los problemas que vengan a futuro. Tanto Draudillon como el ministro supieron lo peligrosas que eran aquellas declaraciones. Comerciar con el imperio mientras estaban bajo las órdenes de los emperadores podría llegar a ser problemático. Pero también, gracias a esa instrucción, Draudillon pudo imaginarse un escenario en el que los emperadores conquistaban el imperio o establecían una alianza con ellos. Aunque más aterrador era ver, que pese al poder que ostentaban, estos hombres no pedían una sola moneda del botín de guerra. A pesar de haber sido ellos quienes purgaron esas ciudades, no reclamaban las riquezas que se encontraran, y en cambio las destinarían todas al reino dracónico para un crecimiento acelerado. Algo no estaba bien. La reina se repetía una y otra vez que algo no estaba bien con las acciones de sus nuevos amos. Y en verdad le asustaba pensar en lo que harían después con esta nación. Tenemos asuntos importantes que atender en carne, dijo aquel hombre que con solo 3 palabras conquistó el corazón de una nación. Volveremos inmediatamente, lo entiendo, Ain-sama. Me aseguraré de llevar a cabo sus órdenes antes de que nos brinden su presencia nuevamente, respondió la reina. Eso esperamos. Aunque te veremos antes de volver al aquí. Serás llamada durante los siguientes días, dijo Ulbert. Así que asegúrate de tener listas tus mejores ropas, agregó. Draudillon formó una pequeña sonrisa en su rostro. Creyó que por fin había encontrado algo de lógica en las acciones de sus nuevos amos. Pues se imaginó a sí misma siendo llamada durante la noche para saciar a los emperadores. Y basó su teoría en la voluptuosa figura de la santa, y en la infantil y poco desarrollado cuerpo de la niña vestida de como un hombre que estaba junto a los otros seguidores. Ahora la reina se preguntaba si era bueno decir que podía cambiar su figura a una más madura, pero antes de decidirse si arrebatar esto o no. Los emperadores le hicieron darse cuenta de su error. Serás llamada con 30 minutos de anticipación. Después de eso enviaremos a alguien por ti para que estés presente durante nuestra reunión con Ramposa, dijo Momonga. Un héroe regresó de la oscuridad, y lo primero que alcanzó ver ante sus ojos fue a un enemigo. Un demi-humano con forma de perro, una criatura extremadamente rara en este mundo, se encontraba frente a él. Instintivamente, Cerebrate intentó moverse para ganar distancia del enemigo, pero en el momento en el que lo intentó, sintió como su cuerpo entero estaba atrapado. Al mirar vio gruesas raíces en su cuerpo. Funcionó bien. Guau, dijo el demi-humano y se alejó. Aquel ser extraño. Ahora que Cerebrate podía verlo bien, no parecía un demi-humano sino un demonio con apariencia animal. Esto debido a su esbelta figura, muy parecida a la de una verdadera mujer. ¿Qué había pasado? ¿Fue capturado? ¿Estaba prisionero? Pero de ser así, ¿por qué era un demonio lo que veía al despertar? Todo ello pasaba por la mente del guerrero que luchaba inútilmente por liberarse. Buen trabajo,
Puedes retirarte, dijo una joven niña. Cerebrate buscó a la persona poseedora de esa voz. Y seguramente si en él no viviera aún la imagen de sus compañeras decapitadas, se hubiera embriagado en las bellezas que encontró. Una pequeña niña elfo oscuro que sostenía un báculo de madera, y una doncella pálida con un pecho exagerado para su pequeño cuerpo. Confundido, Cerebrate siguió buscando por la habitación, y se encontró a un hombre, un humano con apariencia demacrada, que de no ser por sus ojos, habría jurado que se trataba de un no muerto. La demonio salió de la habitación, de esta lúgubre y fría habitación donde Cerebrate había despertado. Bienvenido de nuevo a este mundo, héroe, dijo Shaitear irónicamente, pues al ser una valquiria era irónico que le hubiera sido encargado recibir a este humano tras su resurrección. Por las palabras de esa joven, Cerebrate se dio cuenta de lo que había pasado. Lo último que recordaba era haberse lanzado para proteger las cabezas de sus compañeras de una lluvia de flechas. Había muerto, y por alguna razón estas personas le habían revivido. ¿Quiénes son ustedes? Preguntó más tranquilo Cerebrate, al darse cuenta de que si estas personas le habían revivido, no deberían tener la intención, al menos por ahora, de matarlo de nuevo. La chica formó una amplia sonrisa. Mi nombre es Shaitear Bloodfallen, guardiana del primero al tercer piso, y sirviente de aquellos que tú debes conocer como los conquistadores, dijo abiertamente, revelando su verdadera identidad. Así fue como la vampira de sangre pura condenó al héroe del reino dracónico, Cerebrate. La reina, sentada en un trono prestado, miraba su mano, como si buscara en ella algo perdido. Ignorando los gritos de alegría y alabanzas de sus ciudadanos, la reina se perdió en sus propios pensamientos. Los dragones, somos seres perfectos, dijo Draudillon, citando las palabras de un viejo texto. Escamas impenetrables, dientes con filo incomparable, los mejores ojos, las mejores alas, mi reina. Las palabras en los textos que dejó atrás su ancestro, ¿hay alguna razón para citarlas? Preguntó el ministro nervioso, buscando en las sombras al niña y el demonio que habían quedado atrás para proteger a la nueva adquisición de los emperadores. Tan perfectos, que los mismos dioses sintieron envidia de nuestros cuerpos, siguió la reina, ignorando por completo la pregunta del ministro y su creciente preocupación. Y aquellas malditas razas inferiores aparecieron, e intentaron durante milenios copiar nuestra perfección. Cavaron en el suelo como bestias, y extrajeron minerales valiosos de la tierra, cuyo destino original era nuestros nidos. Primer capítulo. Historia de la primera rebelión, dijo la reina casualmente, e hizo una pausa larga. Durante todo este tiempo, miró su mano, y el dedo donde antes había puesto este anillo prestado. Ese viejo dejó decenas de texto, puede que miles, o puede que cientos de libros y pergaminos, de los cuales solo unos cuantos escribió él mismo. ¿Tú sabes por qué lo hizo, ministro? El anciano negó con la cabeza, era algo que jamás se había preguntado. No tenía razón para hacerlo. ¿Y? Aquellos primeros insolentes, pertenecientes a la raza humana, crearon armaduras para compensar su falta de escamas, lanzas para igualar nuestros colmillos, y anillos, en un desesperado intento por dominar nuestro poder. Para los viejos dragones, las espadas y las armaduras eran apenas juguetes. Después de todo, ¿cómo peleaban los dragones entre ellos? ¿Antes de la llegada de los jugadores? Para aquella pregunta, el ministro sí tenía una respuesta. Con fuego y magia, dijo. Con fuego y magia. Repitió Draudillon. El Lord Dragón de la Brillantes, el ancestro de Draudillon, y padre de los únicos y verdaderos Dragnoid, creía que las armas eran algo realmente aterrador. El único Lord Dragón poderoso, cuyo único defecto era su insaciable lujuria, vio en su pasatiempo la manera de luchar contra los jugadores sin tener que involucrarse directamente. Un humano, sin esas espadas y armaduras, sin esos anillos y colgantes, no es más que una gelatinosa bolsa de carne. Incluso los jugadores, sin esos tesoros, no serían amenaza. Pero al usarlos, pudieron incluso vencer al dragón que alguna vez nos gobernó a todos los demás. Alguna vez me dije, ¿no sería maravilloso si un dragón pudiera usar todas esas cosas? ¿Qué tan lejos llegaría una raza que ya de nacimiento es poderosa si lograra aportar tales tesoros? Eso pensaba mi ancestro, eso sigue pensando ese maldito viejo lujurioso. Dijo despreciando al dragón con el que compartía sangre. El rostro del ministro se puso pálido al escuchar a su reina insultar a uno de los más poderosos Lord Dragón del mundo.
Pero a Draudillon ya no le importaba susurrar sus pensamientos sobre aquellos vagos que permanecen en sus nidos, y se hacen llamar protectores del mundo. Al final, incluso si fuera a ser escuchada por aquel dragón al que llamaba bisabuelo, el cuerpo de la reina sería un cadáver con una hermosa sonrisa. Draudillon moriría sabiendo que sus nuevos amos tomarían represalia contra aquel que osara tocarla, y eso lo comprobaba con los nuevos guardias que le habían asignado. Carceleros y protectores por igual. Pero si podía ser sincera, Draudillon admitiría abiertamente que no le desagradaba ser un canaria dentro de una jaula de oro. Era mejor que ser el experimento fallido de un viejo que había perdido interés en ella y en su reino. Los Dragonoids son la clave para vencer a los jugadores. Dragones con cuerpos pequeños, capaces de usar esos tesoros mientras desatan todo su poder. Solo necesitamos saber qué raza es la mejor para procrear, dijo y rió abiertamente la reina, sin temor a ser escuchada por el ministro o los guardáis. Me gustaría ver la cara del viejo cuando se entere de qué tan lejos llegó mi hechizo, agregó, mostrándose más feliz de lo que el ministro jamás la había visto antes. Lo que Draudillon miraba era el dedo donde había estado aquel anillo prestado, ahora devuelto a su verdadero amo. Draudillon era la única dragonoid descendiente de humanos que quedaba en este mundo. Y después de usar ese anillo pudo probar que la teoría de su bisabuelo era verdadera, pues si la reina viviera otros 100 años, y se le otorgaran los otros anillos de su amo, entonces incluso el antiguo emperador sucumbiría ante el aliento de la niña como solo un octavo de la sangre de dragón. Bajo el mando de estos amos. Puede que llegara el día en el fuera usada como arma. Pero mientras ustedes estén bien, no importa, dijo, y apartó la mirada de su mano para ver al preocupado ministro. Draudillon dirigió la mirada a la ventana que daba a la plaza del castillo, aquel lugar donde ahora festejaban la paz sus ciudadanos. Está bien, ministro. No tienes que poner esa cara, pensó al ver que su querido compañero buscaba en las sombras a los demonios dejados por sus amos. No importa que lo sepan. Que sea un mensaje. No tengo nada que esconderles, dijo, como si el ministro pudiera escucharla, aunque al final, esas palabras fueron solo para sí misma. Cerébrate. Tenía enfrente a lo que bien pudieron ser, las dos más grandes bellezas que jamás había conocido. Superaban incluso a Draudillon, pero ese aventurero pervertido, hoy había sido encerrado. Tan solo quedaba en el cuerpo de Cerébrate, el fiero guerrero que se formó bajo el fuego de la guerra. El anciano con apariencia demacrada, con la piel tan pegada al hueso que casi parecía un lech, Khajiit disfrazado, con la apariencia que tenía cuando era humano, se acercó al aventurero. Increíble, casi no perdiste energía vital en la resurrección. Es fascinante en verdad, dijo Khajiit interesado, al ver que tal como la resurrección de Pestonia solo había hecho perder 4 niveles al aventurero. Así que en verdad morí por ese demonio, dijo refiriéndose a la maid. Y debido a lo pálido que estás, supongo que son parte de alguna orden de nigromantes, o un daimante quizás. Khajiit sonrió. Aunque su especialidad sean los demi-humanos, puedo ver que un aventurero adamantina no puede serlo sin manejar una enorme cantidad de información. Tiene razón, aventurero, soy un nigromante, pero no ha sido esa la razón por la que se le ha revivido, reveló Khajiit. Verás, la reina Draudillon pidió a nuestros amos que se te reviviera, y ellos accedieron a la solicitud. La única razón por la que estás aquí, frente a mí, en mi hermosa celda, es porque deseaba con todas mis fuerzas ver esa resurrección para mi investigación. No te atrevas a pronunciar el nombre de esa santa, nigromante, dijo molesto el aventurero, no como el pervertido que deseaba llevar a la reina a la cama, sino como el ciudadano que admiraba todos los sacrificios de Draudillon. Mis disculpas, dijo el nigromante con humildad. Y usted, señorita Shaitear, por ese aire que le rodea puedo suponer que está usted a cargo. Por ello le pregunto, ¿lo que ha dicho este pedazo de basura es verdad? Ara, ¿te diste cuenta? Dijo sarcásticamente mientras colocaba su delicada mano en su mejilla. Puedo decirte que no sé la historia completa, solo recibí la orden de supervisar tu resurrección e informarle a mis amos. Pero aún así, puedo asegurarte que tu resurrección tuvo que ver con esa persona a la que llaman reina. Después de todo, mis amos desaparecieron durante la tarde de ayer para responder a las súplicas de esa mujer. Vaya. Cerébrate rió. ¿Realmente quieren que me traje esa mentira? Mi reina jamás pediría ayuda a una bolsas de basura, aliadas de los nigro. Por favor, guarde silencio, aventurero, y no desperdicie su resurrección.
Advirtió Khajiit temblando. El recuerdo de cuando aún era humano hizo que el cuerpo esquelético de Khajiit temblara compulsivamente al sentir la furia de los dos guardianes desbordándose. Tardó un poco para que la supresión de emociones negara ese miedo. Cerebrate pronto sintió esa misma aura que aterró a Khajiit, y dirigió la mirada hacia el origen. Las dos niñas, la pálida y la elfo oscuro, lo veían como si fueran a matarlo en cualquier momento. De un momento a otro, sus dulces rostros se torcieron. Pida perdón, por favor, se lo suplico, aventurero. Se ha equivocado. Dijo Khajiit intentando convencer a Celebrate. No soy aliado de los amos a los que ahora sirvo, soy un esclavo de ellos, condenado a pagar todos los males que he hecho por lo que me quede de vida. Dijo y levantó su túnica para que Celebrate viera como un grueso grillete estaba cerrado alrededor de su pierna. Khajiit tampoco mentía. A diferencia de Clementine, él fue catalogado como un esclavo por Touchme, un esclavo condenado a servirles sin ninguna recompensa más que la información para sus investigaciones. Tampoco la cadena era una mentira, esta fue puesta por orden de Touchme, antes de partir hacia el reino dracónico. También por ello era que la resurrección se había hecho aquí, y no en el templo de cerezos como Peston ya había sugerido. Momonga ordenó, revívanlo con la magia de Pestonia, y dejen que Khajiit vea. Touchme ordenó. Encierren a ese sujeto en una celda, y encadénenlo a la pared. Ambas órdenes fueron cumplidas, aun si eso significó que Cerebrate tuviera esta reacción tan agresiva. Aún así, gracias a las palabras del nigromante, Cerebrate pudo ver cómo ese grillete estaba conectado a una larga cadena que le impediría salir de esta habitación, tan lúgubre y triste. Bien. Dijo Cere, al ver que no había comprendido la situación correctamente, y entendiendo además que estas personas podrían tener el cadáver de sus compañeras. Me disculpo por insultar a sus amos, sin antes enterarme bien de la situación. De un momento a otro, todo se volvió negro. Cerebrate tuvo un sueño después de caer en la oscuridad. ¿Hace cuántos años había sido aquello? Cere recordaba que en esa época, sus compañeras aún lo trataban con cuidado y dulzura. Eso había corrido en un tiempo difícil, cuando Crystal Tears era apenas un equipo de rango platino. En ese entonces, el equipo se vio obligado a abandonar la guerra y al reino dracónico, pues casi al mismo tiempo las armas de las 4 integrantes se habían roto debido al uso y no tenían dinero para reemplazarlas. Por ello huyeron al único lugar en el mundo donde Cerebrate podría hacer mucho dinero rápidamente él solo. El Coliseo de Baharut. Cada día a Cerebrate se asignaban 5 enemigos, y cada día el aventurero se retiraba con 5 victorias. Durante las tardes después de sus combates, comerciantes y nobles se acercaban al guerrero, con el fin de contratarlo como mercenario o guardaespaldas. Mujeres se lanzaban a sus pies, promotores le ofrecían el mundo si firmaba un contrato de 2 años con ellos para pelear en el Coliseo. Cere odió esa época con toda su alma. Durante las mañanas sus compañeras desaparecían. Al mediodía entraba a la arena y enfrentaba a criaturas poderosas y diversas. En las tardes debía acudir forzosamente a fiestas para hacer de fama entre los ricos promotores que le pagaban buen dinero por cada pelea. Y durante las noches volvía a su habitación, donde las 4 niñas que aceptó como compañeras lo esperaban con vendajes y hierbas. Esa fue la peor época para Cerebrate, porque cada vez que subía la mirada hacia las gradas, se encontraba a sus compañeras al borde de las lágrimas. Las miembros de Crystal Tears, entonces demasiado jóvenes y débiles sin sus equipos, no podían hacer otra cosa que salir a los templos cada mañana para rezar porque su líder volviera con día. Y cuando el miedo y la preocupación eran demasiado para soportarlas, las 4 marchaban al Coliseo, con la firme convicción de intervenir si en algún momento su líder fuese a morir. Durante las tardes, preparaban todo para recibir a Cerebrate, quien no podía darse el lujo de gastar dinero para ser sanado en los templos. El tacto de la arena por la que ahora era arrastrado trajo ese amargo recuerdo de vuelta. Ahora que sabía cómo había terminado la historia de sus compañeras, Cerebrate deseó haber aceptado ese último encuentro contra el Lord Marcial, para morir en la arena. Esa pesadilla hizo que el aventurero desperrara, solo para encontrarse con aquel coliseo que tanto odiaba. Pero había algo extraño en cómo éste se veía, pues más que parecer una copia, se veía como una versión mejorada del mismo, y en las gradas estaba reunido un público de miles de golems. ¿Pero por qué pasaba esto? Lo último que Cere recordaba era aquella hermosa joven acercándose con furia, para segundos más tarde caer en la oscuridad.
Después de eso Cerebrate había jurado que aquella pequeña elfo le había atravesado el estómago con su bastón, pero al buscar en su cuerpo no encontró esa herida. Todos esos recuerdos eran confusos, y lo último que recordaba con claridad era a ese viejo que se aceptó la acusación de ser nigromante. En ese momento se encontraba en una mazmorra. Entonces, ¿por qué ahora era arrastrado por el Coliseo? ¿Cerebrate? Gritó la voz de un hombre con sorpresa. Al escuchar su nombre el aventurero buscó instintivamente el origen de esta, y a mirar a su alrededor se encontró con tres cosas inquietantes. La primera fue que era la niña elfo oscuro quien le arrastraba por esta arena. La segunda era un monstruo enorme durmiendo en una celda, y el tercero, pero no menos importante, fue a Gazef Stronov. ¿Tú eres Cerebrate del reino dracónico? Preguntó Gazef preocupado al ver el rostro lleno de cicatrices, y el cabello peinado en una cola de caballo que caracterizaba al aventurero, que según se rumoraba, podría hacer frente al propio Brain Unglaus. ¿Stronov? No puede ser. Se dijo a sí mismo al darse cuenta de que este no era el Coliseo de Baharut. Peor aún, las palabras del nigromante se convirtieron en verdad, y Gazef fue quien dio prueba de esto. Pues si él se encontraba preso en este lugar, esta debía ser forzosamente la guarida de los conquistadores de carne. Al darse cuenta de su situación, y por el trauma causado con el ataque de aquellas niñas, Cerebrate tuvo el impulso de escapar. Era un instinto más que una acción consciente, pero Stronov detectó esto y le salvó la vida al aventurero. No corras, solo te pondrán en una celda. No tienes que preocuparte. Todo estará bien. Pero si intentas escapar, Mersama no tendrá piedad. Dijo Gazef, recordando la forma en la que Clementine fue arrojada a su celda tras el incidente de CZ. ¿Cerebrate? Dijo sin fuerzas otra voz perteneciente a un joven de cabello rubio, que al igual que Stronov se encontraba encerrado en una celda. El chico de cabello rubio se acercó a las barras de metal y miró con cansancio al aventurero, que era arrastrado a su nuevo hogar. Cuando se le vio en los ojos de Climb, un espíritu sin fuerza, Mer abrió una celda del Coliseo y arrojó adentro a Cerebrate, con tanta fuerza que este chocó contra la pared. Mientras el aire salía de sus pulmones por el golpe. Cerebrate quedó impresionado por la fuerza de aquella elfo oscuro. Aunque por alguna razón, tanto Clem como Gazef no parecían impresionados, sino más bien preocupados por Cere. Mer cerró la puerta de la celda con llave. Cere quiso hacer una infinidad de preguntas a Mer una vez recuperó el aliento, pero se detuvo, pues a lo lejos Gazef movía la cabeza de un lado al otro, indicándole que esto no era buena idea. El aventurero y el capitán guerrero esperaron a que la elfo se marchara para comenzar a hablar. ¿Qué pasó en el reino dracónico? ¿Qué pasó en el reino dracónico? Se preguntaron mutuamente Gazef y Cere. Y de igual manera, ambos bajaron la mirada al darse cuenta de lo inútil que era hablar entre ellos. Los conquistadores gustan de hablar con sus prisioneros una vez encerrados. Antes de que tú llegaras había otras dos personas. Ambas tuvieron una audiencia con los amos de este lugar, al igual que yo. Cuando eso pase, Cerebrate. Las palabras de Stronov no llegaron a Cerebrate, pues este tenía clavada la mirada en un pequeño espacio vacío entre las gradas. En ese lugar entre los golems, la destrozada mente del aventurero, le mostró a sus compañeras llorando por él, como si sufrieran por el destino que le había tocado afrontar. Él solo. Perdónenme. Le dijo, a ese pequeño truco que le había jugado su propia mente. El sol comenzaba a salir. Sobre la rama de un árbol, bañada por la luz del amanecer, Solution se preguntaba, ¿qué hago aquí? Mientras vigilaba desde la distancia al matrimonio Baraja. El arquero y la paladina habían pedido permiso para salir al bosque y buscar su propia comida, una solicitud a la cual Solution debió negarse al principio. Pero tuvo que cambiar su decisión cuando con amargura el matrimonio le preguntó, ¿seremos invitados o prisioneros? La sirvienta no tuvo más opción que permitirlo después de aquellas palabras, pues tanto Momonga como Ulbert habían dejado muy en claro que deseaban mantener cómodos y a salvo a esos humanos. Eso respondía al por qué los Baraja estaban aquí, pero lo que la sirvienta no podía responder era, ¿por qué era ella quien los vigilaba? Bien pudo ordenarle a los ansos hacerlo ellos solos, no era necesario que Solution se expusiera al salir y alejarse tanto de la fortaleza, pero por alguna razón, que la propia Slime no entendía, prefirió estar aquí antes que en el pueblo. El ver a aquellos humanos cocinar la carne del naga que acaban de cazar, le traía cierta paz a su inexistente corazón.
No sé si sea apropiado, o lo tengas permitido. Pero me sentiría mal al no preguntarlo. ¿Te gustaría acompañarnos? Preguntó Pavel en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que Solution la escuchara. Rena no se impresionó al escuchar a su esposo hablando supuestamente solo. Ya se imaginaba la razón de esto. Esos humanos eran extraños, parecido a Henry, tenían algo que los supremos deseaban. Y quizás en un afán por descubrir qué era, Solution se acercó a los humanos, principalmente para responder una duda. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Preguntó, una vez estuvo lo suficientemente cerca para ser escuchada. Pavel se dio vuelta. Se veía cansado a pesar de haber dormido tanto. Sus ojos se mostraban tristes, pero aún sostenía una sonrisa en su rostro. Sí. ¿Quieres una respuesta sincera? Toma asiento, dijo Pavel y señaló un tronco que había preparado para quien los había estado observando toda la mañana. El indigno asiento para la creación de un ser supremo estaba cubierto por una tela roja, parte de la ropa vieja de Pavel. Quizás el manto de un héroe sí era apropiado, pero para la sirvienta no dejó de ser un trapo viejo y sucio. Resignada, Solution se sentó frente a la hoguera donde cocinaba la carne del naga. Toma, este está listo, dijo Rena y entregó a Solution una brocheta con carne y hongos. La sirvienta aceptó el ofrecimiento por cortesía. Con cuidado de no simplemente digerir la comida en su boca, Solution intentó masticar un poco antes de tragar. La carne le gustaba más cuando estaba cruda, y no le atraía en particular el sabor de los monstruos. Quizás si hubiera sido carne humana, podría decir que era perfecto. Aún así, Solution debía admitir que el sabor no era malo aun si los ingredientes eran pobres. No. Me sorprende que ustedes mismos quisieran conseguir su comida. Tengo que admitir que esto tiene un buen sabor, dijo Solution como un halago para los humanos que habían captado el interés de sus amos. Sin embargo, no hubo respuesta por parte del matrimonio. Incluso, Solution encontró duda en los ojos de Pavel. Sé que no es cortés preguntarlo, y no me malentiendas, pero siempre he tenido curiosidad. ¿Los slimes pueden saborear la comida? La cálida mirada que Solution había estado fingiendo se esfumó. Pavel sonrió ligeramente. Rena miró con cansancio a la sirvienta. Parecía sorprenderle esa revelación, pero no importarle demasiado. Él. ¿Cómo sabía que estabas vigilándonos, y por qué sé que tu raza tienen la misma respuesta?, dijo el arquero. ¿No te importa que no sea humana? Preguntó la sirvienta con una curiosidad que no podía explicar. Si te soy sincero, jovencita, en estos momentos no me importaría que fueras un demonio o un muerto. Solo respóndeme, ¿puedes saborearlo? Era extraño. La forma en la que ese hombre hablaba, le pareció muy extraña a la sirvienta. Sí. Mientras se desintegra puedo sentir su textura y su sabor. Después de su respuesta, Pavel y Rena se mostraron complacidos. Ganaste, le dijo Rena a su esposo. Gane ... dijo y suspiró largamente. Una apuesta que había hecho con guardia de la muralla. Habían discutido toda una noche sobre si los slimes podían o no saborear su comida. Pavel reclamaba que sí podían, pues en muchas ocasiones los vio persiguiendo a niños demi-humanos en lugar de a ancianos que poco o nada se podían mover y eran presas más fáciles. Su compañero dijo que a los slimes les atraían las presas móviles, pero Pavel creía firmemente en que el esfuerzo extra lo hacían por el sabor. Ambos habían acordado que en el caso de encontrar un slime parlante le preguntarían sobre esto, y lo capturarían como prueba de ser necesario. Dime, Solution, ¿te gustaría visitar el Reino Santo? No es un lugar muy interesante, pero sin duda la muralla y los bosques otorgan una vista maravillosa. ¿Podrías venir con nosotros cuando volvamos? La maid entendía cada vez menos a este matrimonio, que apenas el día de ayer se veía destrozado, y con pocas o nulas posibilidades de reponerse. Creo que se está alejando del tema. Pavel prometió responderme si los acompañaba, así que le pido me responda antes de hacer más proposiciones. ¿Cómo es que supo de mi naturaleza? Sin detenerse un segundo a pensar, Pavel señaló sus ojos. Nas. Con un talento natural, dijo como si eso explicara todo, pero al ver la confusión de la sirvienta, y en vista de que sus brochetas aún tardarían en estar listas, Pavel amplió su respuesta. Desde que era niño tenía los sentidos al límite. La vista, el oído, incluso el olfato. Algunos superiores me decían que podía deberse a un talento natural, uno bastante extraño, explicó mientras miraba el fuego, como si aquello fuera un espejo a su pasado. Conforme fui creciendo y fortaleciéndome,
mi talento se volvió diferente. Comencé a sentir a enemigos a mi alrededor aún sin verlos. Y hace no mucho tiempo, incluso comencé a discernir a qué especies pertenecían. Interesante, ¿no crees? Guión dijo felizmente. Es así como lo supe. De hecho, desde el bosque pude sentirlo. Un slime absurdamente poderoso. Una vez terminó su explicación, Pavel sacó las demás brochetas del fuego, y las repartió entre los tres. Solution aceptó con duda la comida. Mientras pensaba en las palabras del arquero en estos momentos, no me importaría que fueras un demonio o un muerto, había dicho. Aquellas palabras habían sido demasiado específicas para no haberlas tomado en cuenta. ¿Qué? ¿Tan amplio es ese sensor? Preguntó la maid, queriendo corroborar la situación. Lo suficiente para cubrir toda esa mansión, respondió Pavel, y siguió comiendo. Rena parecía más enfocada en su brocheta que en la conversación de su esposo con esa encantadora joven, y sin embargo, una duda propia surgió al escuchar la pregunta de Solution. Los conquistadores no son humanos, ¿cierto? El matrimonio de guerreros veteranos con gran cantidad de conocimientos e instintos afilados. Uno de ellos, poseedor de un talento que podía corroborar esas sospechas. ¿Era por esto que sentían tanto interés los supremos? Los guardianes más importantes, todos aquellos que habían permanecido en la tumba con excepción de Albedo y Sebas, se reunieron en la entrada del mausoleo. Se encontraban aquí, para celebrar la gloria de los seres supremos que salían del portal negro. Victoriosos regresaron después de pasar menos de 24 horas fuera de la tumba. Y lo hacían con una reina de reputación intachable, y una nación antigua en sus manos. Se arrodillaron los guardianes presentes, y quienes acababan de llegar junto con los seres supremos se unieron a ellos, incluida la mujer que habían llevado disfrazada como una santa. Shaitear, quien aún debía presentar una queja formal para que los supremos ya no abandonaran la tumba de esta manera. Vio cómo volvían los amos que se habían marchado sin que ella se diese cuenta. ¿Era esta una forma de hacerle ver lo infantil de sus acciones? ¿O un reto para que apresurara la encomienda? Se preguntaba con una sonrisa, nacida de una burla hacia sí misma. Cositus aún se veía emocionado por las acciones de su amo, que no necesitó más de 3 palabras para dominar el corazón de millones de humanos, y agitar el del propio guardián. ¿Qué pensaba de Miurge? Quizás en lo orgulloso que se sentía al ser elegido para acompañar a los supremos en esta campaña junto con Aura y Pandora Actor, elegido incluso por encima del propio Sebas. Lo que los demás sentían, lo que los demás pensaban se resumía con las mismas palabras: orgullo y admiración. Hacia aquellos que se habían alzado por encima de los dioses. Bienvenidos. Ulvert-sama, Touchme-sama, Momonga-sama, dijeron coordinadamente los guardianes como si fueran uno solo. Tras esas palabras, Momonga indicó a todos que se pusieran de pie, y apenas un momento después de darse la orden, 3 sirvienta homúnculo caminaron hacia sus amos para hacer entrega de los anillos del gremio que habían dejado al partir. Los 3 supremos quitaron un anillo de su dedo medio que habían puesto ahí para mayor seguridad durante la expedición, y se sintieron completos al de nuevo tener total acceso a la tumba. Tendremos una reunión de emergencia en la sala del trono, dijo Touchme a los guardianes mientras se deshacía de su disfraz, y mostraba su reluciente apariencia como campeón mundial. Solo los guardianes de piso deben estar presentes, encarguen sus zonas asignadas a sus subordinados. Tendrán 10 minutos mientras nosotros nos preparamos, indicó Ulvert, mostrándose ya como el demonio que este era. Además, Pandora's actor, Cositus, necesitaremos que saquen a Albedo temporalmente de su celda, y la lleven con ustedes a la sala del trono, ordenó Momonga. El demonio cabra, y el caballero insecto no se sorprendieron por las palabras del Overlord, como si lo hicieron la mayoría de los guardianes, que a pesar de estar en contra de esa decisión, no opusieron ninguna queja. Ustedes deberán llegar 2 minutos después de los demás, ¿queda entendido? El doppelganger y el demonio de hielo pudieron sentir a la muerte tomando sus corazones. Con pánico, ambos se preguntaban, ¿hemos sido descubiertos? ¿Por qué hacer que específicamente nosotros 3 lleguemos después de los demás? Tanto Pandoras como Cositus no creían posible que alguien pudiera ver atrás de su a un joven plan. Pero, si alguien puede hacerlo, es Momonga-sama, pensó Cositus, preparado para quitarse la vida como disculpa si fuese el caso. Pandoras pensaba algo parecido. Aun si la muerte y el deshonor caían sobre su ser, el pensar que sin casi información, su padre lo había descubierto, era algo que le inflaba el ego, como única creación del Overlord.
Entendido, Momonga-sama entendido. Padre, respondieron el guardián del piso helado, y la tesorería. Tras dar las breves instrucciones, y sin mediar más palabras, los seres supremos desaparecieron. Se transportaron a la sala del trono, uno de los pocos lugares en este mundo, donde auténticamente podían relajarse. Al llegar a la amplia sala con las banderas de los 41 seres supremos, Ulbert se aseguró de que ésta se encontrara vacía. Y gracias a que Albedo, la anterior moradora de este lugar, ahora se encontraba en una celda, el lugar estaba desierto. Touch me sacó la cabeza por la puerta, y miró en el pasillo para asegurarse de que nadie estuviera afuera vigilándolos. Lamentablemente sí había alguien en el pasillo, una existencia que buscaba derrocar a los seres supremos y hacerse del poder de la tumba. Eclair. Dijo Touchme con disgusto al ver al pequeño monstruo pingüino de nivel 1. Oh. Touchme-sama. No sabía que habían regresado ya de su viaje. Espero todo haya salido, según lo previsto, dijo con un aire de tierna malicia. Sabes, Eclair, dejé un documento importante en mi habitación. No me gustaría que alguien entrara y lo leyera por error. ¿Te importaría vigilar que esté a salvo? Pidió el campeón mundial, el ser supremo más poderoso, como si esto fuera un favor que se le pedía a un amigo. Con deseo y una luz de triunfo, Eclair aceptó la encomienda. Me aseguraré de que ningún sirvienta ingenua postre sus manos en tan importante documento. Dijo Eclair antes de salir corriendo hacia la habitación de Touchme. El caballero vio como el pequeño pingüino desaparecía. El caballero debía admitir que le interesaba saber qué cara pondría Eclair al darse cuenta de que tan importante documento eran patrones de tejido que había sacado de un libro en la biblioteca cuando en Toma le enseñó a usar su seda. Una vez el pasillo estuvo solo, Touchme volvió adentro y aseguró la puerta. Al mirar al interior, se dio cuenta de que Momonga ya había materializado 3 tronos negros en medio de la sala. El caballero se acercó a sus amigos, ignoraron el trono de los reyes a la cabeza de la habitación, y se sentó en el trono que Momonga había dejado para él. Ya aseguré la puerta, dijo Touchme para tranquilizar a sus amigos. Pero entonces, Momonga y Ulbert comenzaron a reír. Era sorprendente que Momonga lograra sentir tal felicidad a pesar de su condición como no muerto, y aun después de una oleada de supresiones, esta tardó en desaparecer. Momonga ya estaba tranquilo, pero a Ulbert le faltaba el aliento. ¿Qué es tan divertido? Preguntó Touchme sin haber entendido a qué estaba jugando sus compañeros. ¿Por qué aseguraste la puerta si cualquiera que entre lo hará teletransportándose? Después de que Momonga dijera aquello, la risa de Ulbert se volvió más fuerte. Una vez el ánimo se calmó, y tanto Touchme como Ulbert recuperaron el control, Momonga programó un pequeño reloj que rara vez salía de su inventario personal. Aquella pieza era valiosa, aunque no única, pues al menos existían otros 40 como estos, todos resguardados en la tesorería, bajo el mismo tipo de protección que un ítem mundial. -7 minutos, Momonga Oni-chan, dijo dulcemente la voz de una seiyuu popular. ¿Buku Buku? Preguntó Touchme al reconocer la voz. Los relojes. Dijo lejanamente Ulbert. El caballero y el demonio rememoraron aquellos tesoros que Buku Buku había entregado a todos para conmemorar el día en el que derrotaron al jugador más poderoso de Yggdrasil, Musashi Miyamoto. Fue también un regalo de despedida después de ser contratada por la industria del anime. Si quieren, los suyos están en la tesorería, dijo Momonga, y colocó aquel tesoro al lado suyo. Los otros 2 supremos se quedaron mirando tan interesante artefacto. En este o en el otro mundo, ese reloj, programado por Ryoko Asakura, Buku Buku, tenía un valor incomparable. Una pieza de colección para muchos de sus seguidores, y uno de los tesoros que buscaban los perseguidores de Momonga en Yggdrasil. ¿Comenzamos? Dijo Momonga para sacar a sus compañeros de los recuerdos en los cuales se habían hundido, pues si él mismo se uniera a ellos y recordara aquellos tiempos, incluso su supresión de emociones no lograría evitar que terminara deprimiéndose al recordar que no todos sus compañeros habían llegado con él. No tenemos tanto tiempo, así que Momonga, lo diré sin rodeos, ¿qué haremos ahora? Se podría decir que los planes van como lo habíamos previsto, pero también muchas cosas cambiaron desde que lo diseñamos. En especial, el conocimiento que tenemos ahora podría ayudarnos a acelerar los planes si así lo queremos. La pregunta es, si hacerlo sería prudente, dijo Touchme. Lizzie, Firea, Clementine, Lucia, Cahilt, Nainer,
Los aventureros, Gazef, y nuestra más reciente adquisición, Draudillon. Todos son personajes de renombre en este mundo, con suficiente conocimiento sobre el panorama continental para mostrarnos dónde es más prudente atacar, o a quienes dominar para que los demás caigan, señaló Ulbert. El líder de la escritura de la luz solar, el primer enemigo que nos cruzamos en este mundo, dijo que las entidades más poderosas de las que él tenía conocimiento son la escritura negra, y el Lord Dragón de Platino, enfatizó Touchme. Pandoras y Jalbedo se encargaron de exterminar a la mayoría de la escritura, y Clementine nos dio valiosa información para matar a los miembros restantes, expresó Ulbert. El Lord Dragón de Platino no resultó ser un oponente tan peligroso, y siempre que tengamos ítems mundiales, tal como dijeron Khajiit y Clementine, esa lagartija no es amenaza, ni tampoco los demás de su raza, señaló Touchme. Entiendo lo que quieren decir, respondió Momonga. Quieren que adelantemos aún más la guerra de mentiras. Antes dijiste que hacerlo nos pondría en una posición vulnerable, que debíamos cuidarnos del poder que podrían ocultar nuestros enemigos. Pero seamos sinceros, Momonga. Si existiera alguien más poderoso que nosotros, este mundo ya estaría bajo su control. O los dragones ya se habrían encargado de él, y esa batalla sería conocida por quienes tienen grandes fuentes de información, como Khajiit y Clementine, dijo Touchme. Pero no hay registro de esa batalla. De hecho, por lo que hemos podido ver, puede que los jugadores que llegaron a este mundo antes que nosotros, ni siquiera estuvieran en la lista de los top 100, dijo Ulbert, tachando a todos los anteriores como perdedores. Pero ante el comentario de sus amigos, y en especial por el de Ulbert, Momonga respondió, si yo hubiera llegado a este mundo solo, y no tuviera la intención de buscar a mis compañeros, entonces hubiera permanecido en silencio, buscando información del mundo, intentando mantener un perfil bajo. Viajaría, intentaría explorar. Encontraría maneras de mantener a salvo a la tumba y los NPC', si estos hubieran sido transportados conmigo. Por supuesto, jamás se me hubiera cruzado por la cabeza conquistar el mundo, ni fundar un reino a menos que tuviera una razón para hacerlo, expuso Momonga. Aquel escenario que describía el Overlord no era ninguna exageración y sus compañeros lo sabían. Un hombre como Satoru Suzuki no tiene esa clase de ambiciones, e incluso cuando llegaron al Nuevo Mundo, la intención del Overlord no era otra más que proteger a sus compañeros que habían regresado, y buscar a otros posibles miembros que hubieran llegado al igual que él a este mundo. Pero si Momonga no deseara buscar a sus compañeros, entonces puede que el mundo ni siquiera se hubiese enterado de su existencia. Ulbert, dices que por lo que hemos podido ver ninguno de los jugadores que han llegado a este mundo estaban en el top 100. Tienes razón, puede que sea cierto. Pero tú y yo sabemos que no es necesario estar en ese top para ser una verdadera amenaza, dijo Momonga, haciéndole recordar a su compañero que en una ocasión, él mismo lo había derrotado a pesar de ser considerado en temas de poder puro, uno de los más débiles entre los 41 seres supremos. Entonces, lo que quieres decir es que pese a la información recopilada, crees que aún puede haber enemigos ocultos en este mundo, y quieres continuar los planes al ritmo que teníamos previsto, ¿es eso? Preguntó Touchme seriamente. No. De hecho, ahora que tenemos esta información me gustaría reducir el ritmo con el que nos hemos estado moviendo, indicó Momonga, quien ya a estas alturas estaba presidiendo la reunión. ¿Hay algún motivo especial para hacerlo? Preguntó Touchme. Albedo y Demiurge dijeron que nos tomaría al menos 15 años tomar el control total del continente. Y si, como dices, hay jugadores ocultos viviendo entre la población civil, ese tiempo podría incrementarse aún más. Entonces, ¿por qué reducir el ritmo al que nos movemos? Preguntó Ulbert con algo de disgusto por la propuesta. Sin embargo, Momonga respondió a sus compañeros al mostrarles su mano. Esa mano carente carne. ¿Tienen idea de cuánto viviremos? Preguntó Momonga. Hasta donde los experimentos lo han corroborado, todos los ítems de Yggdrasil siguen teniendo las propiedades que en el juego. Y más importante aún, los NPC tienen habilidades que no están entre sus profesiones, pero sí en las descripciones que nuestros amigos les dieron. ¿Qué? ¿Cuándo fue que hiciste experimentos sobre eso último? Preguntó Touchme sorprendido. Momonga rió, una felicidad nacida del tener conocimiento que otros no. Una felicidad que al ser nacida de su corazón como Overlord, no fue negada. Pandora Sactor alabó a Albedo por un peluche que ésta hizo para él. Touchme,
Tú llamaste a Entoma para que te enseñara a tejer. Pero Albedo no tiene profesiones como creadora muñecos, ni Entoma tiene niveles como costurera. Ambas cosas están en la descripción de sus personajes pero no en sus niveles. Eso quiere decir que habilidades puestas ahí siguen siendo influyentes. Aunque como lo comprobé con Pandora's actor, ya no podemos darles nuevas habilidades o rasgos. Pero el punto es que entonces, las descripciones de nuestras razas también deberían aplicarse a este mundo. Espera, ¿intentaste cambiar algo de Pandora's actor? Preguntó sorprendido Ulbert. Touch me pudo sentir miedo al escuchar aquello. Ambos se preguntaban si había intentado hacer más fuerte a su creación a sus espaldas, pero Momonga bajó la cabeza y respondió, quería que dejara de gritar tanto. Y el alemán. Una supresión de emociones atacó a Momonga para negar su vergüenza. El miedo de los Supremos desapareció al ver que su compañero sencillamente quería reducir cierto rasgo que le avergonzaba de su creación. Bien, entiendo. Las descripciones de nuestros personajes influyen en nosotros. Puede que eso sea cierto, pero ¿qué tiene que ver eso con el hecho de querer retrasar el ritmo con el que hemos avanzado? Preguntó Touchme. Ulbert es un señor del infierno, un demonio superior. Tú, Touchme, fuiste bendecido como el campeón del mundo, y como tal se te dotó de juventud eterna para que siempre pudieses permanecer en este mundo y protegerlo durante un tiempo casi ilimitado. Y yo, soy el señor de la muerte, para quien el concepto de tiempo carece de sentido, dijo Momonga, narrando parte de las descripciones de cada personaje. Entonces, 10 años, 15 años, 20 años no significarán nada a la larga si nuestras vidas son casi ilimitadas. ¿Por qué arriesgarnos entonces adelantando los planes? ¿Por qué arriesgar también a los guardianes? Debemos pensar en qué haremos después de que el continente sea conquistado. ¿En qué haremos si la dominación del mundo es posible? Había algo en esas palabras que provocaba un miedo inenarrable el corazón de Ulbert, y Touch me puntó el plan que Momonga había estado pensando para proteger a sus amigos y no exponer a los guardianes. Fue interpretado como el frívolo plan del Overlord, para perpetuarse para siempre en el trono del mundo. ¿Qué sugieres, Momonga? ¿Qué sugieres hacer en ese tiempo de vida tan largo quizás tenemos? ¿Qué brillante plan se le ha ocurrido al gobernante definitivo? Preguntaron ambos supremos, mientras se preguntaban, si también la descripción de la raza Overlord había afectado a Satoru Suzuki. Para la dominación del continente, y como fuerzas de avanzada para nuestros siguientes ataques propongo crear un grupo de ataque, completamente compuesto con miembros del Nuevo Mundo. El emocionado Momonga no pudo ver el miedo en el rostro de sus amigos. ¿Desde Henry? ¿Desde que reclutaste a esa niña planeaste esto? Se preguntaban el demonio y el caballero, mientras veían al Señor de la Muerte proponer la creación de un ejército de héroes.